Ella me llamó llorando, diciendo que estaba en la delegación, mi nieta, pero nada, absolutamente nada. Me preparó para lo que estaba a punto de contarme, y lo que parecía ser solo otro problema familiar, se convirtió en una revelación que lo cambió todo. ¿Alguna vez contestaste el teléfono con el corazón acelerado, temiendo lo que escucharías del otro lado? ¿Te has sentido impotente ante alguien que amas, sin saber si creerle o si te está ocultando algo? En este video vas a conocer una historia real, llena de giros inesperados, decisiones difíciles y verdades que duelen. Una historia que podría abrirte los ojos sobre cosas que tal vez estén pasando en tu propia familia, sin que te des cuenta. Si tienes hijos, nietos, sobrinos, o alguna vez tuviste que decidir entre proteger o enfrentar a alguien que amas, esta historia te va a atrapar de principio a fin. Te va a hacer pensar, emocionarte y quizá hasta prevenir algo en tu propia vida. Prepárate, porque lo que vas a escuchar ahora le puede pasar a cualquiera. El teléfono sonó poco después de las 8 de la noche. Margarita estaba en la cocina lavando los trastes cuando escuchó el zumbido insistente de su celular vibrando sobre la mesa. Se secó las manos con prisa y lo tomó. Al ver el nombre en el celular, Abril, nieta, Margarita sintió que algo no estaba bien. «¿Bueno?», respondió con voz alerta. Lo que escuchó al otro lado no era lo que esperaba, solo una respiración rápida, descontrolada. Luego, la voz quebrada de su nieta. «Abue, estoy en la delegación». Margarita se quedó sin aire. «¿Cómo? ¿Qué pasó, mija? ¿Estás bien? No puedo explicarte por teléfono, pero, por favor, ven, te necesito». «¿Te hicieron algo? ¿Alguien te golpeó?» «No, pero esto es grave». Y la llamada se cortó. El silencio que quedó en la casa era insoportable. Margarita se quedó con el teléfono en la mano, paralizada, sintiendo una presión en el pecho que no sabía si era angustia o miedo. Un miedo que jamás había sentido por uno de sus nietos. No tardó ni 5 minutos en salir. Tomó sus llaves, su bolso y se lanzó a la calle sin decirle nada a nadie. El taxi la llevó a la delegación más cercana. Durante el camino, su mente no paraba. ¿Qué podía haber pasado? ¿Cómo Abril, su nieta, la más tranquila de todos, había terminado en una situación así? Ella la había criado por temporadas. La conocía desde que nació. Siempre fue una niña obediente, educada, sin conflictos. Nunca imaginó que viviría una humillación como esa, tener que ir a una comisaría por su propia nieta. Al llegar, el ambiente la golpeó de inmediato. Gente llorando, policías entrando y saliendo, un par de borrachos gritando en la sala de espera. Margarita se acercó al mostrador. «Buenas noches. Mi nieta, Abril Moreno, me llamó. Me dijo que estaba aquí detenida». El oficial revisó una hoja, sin levantar mucho la vista. «Sí, está aquí. Espere sentada allá». La banca era de metal frío, y el tiempo se hizo eterno. 30, 40 minutos. Margarita no podía pensar con claridad. Solo imaginaba a Abril, su nieta, en una celda. ¿Qué pudo haber hecho? Una mujer joven, con rostro serio y uniforme de la fiscalía, se le acercó. «¿Usted es la abuela de Abril Moreno?» «Sí, soy su abuela». «¿Qué pasó? ¿Por qué está aquí?» La agente no respondió de inmediato. La miró con una expresión que mezclaba cansancio, dureza y precaución. «Acompáñeme, por favor. Esto no se puede hablar aquí afuera. Dígame si está bien. ¿Alguien la golpeó? ¿La lastimaron?» «No físicamente», respondió con firmeza. «Pero su nieta está implicada en algo muy delicado». Caminaron por un pasillo largo. Margarita temblaba. Nunca había pisado una delegación como esa. Sentía que cada paso era un castigo, una mezcla de dolor y rabia. La llevaron a una sala pequeña, con paredes blancas y olor a desinfectante. «¿Me puede decir de una vez qué está pasando?» La agente respiró hondo. Su nieta está involucrada en la desaparición de una menor, y según los mensajes y registros que encontramos, Abril sabía lo que pasaba, y se quedó callada. Margarita sintió un golpe en el estómago. Tuvo que sostenerse del respaldo de la silla para no caer. «No, no puede ser. Mi Abril no es así. Ella no...» «Entiendo lo que dice, señora»,
interrumpió la agente, pero hay cosas que usted no sabe y necesitamos su ayuda. La abuela tragó saliva. No entendía nada. Solo sabía que había criado a Abril con todo su amor y ahora estaba ahí, viéndola implicada en algo que podía arruinarle la vida. Y sin saberlo, Margarita estaba a punto de tomar una decisión que salvaría a sus nietos. Pero antes, tendría que enfrentar la peor humillación de su vida. Cuéntanos en los comentarios desde dónde nos ves, suscríbete y activa la campanita. Cuando la agente abrió la puerta de la pequeña sala de entrevistas, Margarita no supo si quería entrar o salir corriendo. Sus piernas temblaban. Su cabeza era un torbellino de preguntas sin respuestas. Y ahí estaba ella, sentada en una esquina, con el rostro pálido, el maquillaje corrido y la mirada clavada en el suelo. Abril, su nieta. Abue, murmuró Abril al verla. Margarita tardó unos segundos en reaccionar. Quería correr a abrazarla, pero algo la detuvo. Era como si esa niña que había criado ya no fuera la misma. «¿Qué hiciste, mija?», preguntó con voz baja, temblorosa. Abril bajó aún más la cabeza. Las lágrimas le corrían por las mejillas, pero no decía una sola palabra. La agente cerró la puerta y se sentó frente a ambas. «Señora Margarita, su nieta está siendo investigada como posible cómplice en la desaparición de una adolescente llamada Camila Torres, de 15 años. La menor desapareció hace 3 días. Y anoche encontramos mensajes en el celular de Abril que sugieren que ella sabía dónde estaba Camila, o que al menos sabía lo que le estaba ocurriendo». «Eso no puede ser», exclamó Margarita, incorporándose. «Ella jamás haría algo así. La entendemos. Pero no podemos ignorar las pruebas. Necesitamos que hable, que nos diga todo lo que sabe». Margarita se volvió hacia Abril, con el corazón desgarrado. «Abril, dime la verdad. ¿Qué está pasando? ¿Dónde está esa niña?». La joven rompió en llanto, llevándose las manos al rostro. «Yo no quería meterme. Yo no sabía que iba a terminar así. Yo solo». «¿Solo qué?», preguntó la abuela, con la voz quebrándose. «¿Te involucraste en algo con una niña desaparecida? ¿Tú?». «Era una amiga de la universidad», gritó Abril de pronto. «Yo pensé que era una broma, que solo quería escaparse unos días. No sabía que era tan grave». La agente intervino con tono firme. «El problema es que no dijo nada, no reportó nada, y ahora hay una menor desaparecida y cada minuto cuenta. Necesitamos saber todo. ¿Quién más sabía? ¿Con quién estaba? ¿Dónde la viste por última vez?». Abril respiró hondo, temblando. «Fue en una fiesta, el viernes. Camila se peleó con su mamá y dijo que quería irse de la casa. Se fue con un tipo, uno que yo no conocía. Dijo que era su nuevo amigo y que él la iba a cuidar. Yo traté de convencerla, se los juro, pero me dio miedo, me amenazó, me dijo que si hablaba me iba a pasar lo mismo». Margarita sintió que le bajaba la presión. Se agarró del respaldo de la silla y se dejó caer, sin fuerzas. Una parte de ella quería creerle, pero otra ya no sabía en quién confiar. «¿Quién es ese tipo? ¿Tienes su nombre? ¿Su número?», preguntó la agente. Abril negó con la cabeza. «Solo sé que le dicen el flaco, pero no tengo su número. Camila lo conocía por redes, creo que por Instagram o TikTok». La agente tomó nota rápidamente. «Vamos a rastrear eso, pero mientras tanto, Abril no puede salir de aquí. Está bajo custodia como testigo clave». Margarita la miró con dolor. «¿Se la van a llevar? No la estamos arrestando formalmente, pero no puede irse, al menos no por ahora». Abril soltó un gemido de desesperación, como si en ese momento la realidad la hubiera golpeado por completo. «Abue, por favor, no dejes que me encierren». Margarita cerró los ojos. Sentía un vacío profundo. Todo se le derrumbaba. ¿Cómo podía ser que una decisión tan tonta, tan inocente, la estuviera metiendo en un infierno? Y en ese momento, Margarita tomó una decisión. Salió de la sala, se acercó a la agente y dijo: «Quiero ayudar, lo que sea. Quiero ayudar a encontrar a esa niña. ¿Está dispuesta a intervenir?». «Sí. Y más que eso, quiero saber si Abril me mintió, porque si me mintió, no la voy a proteger». La agente la miró con atención. «Entonces prepárese, señora, porque lo que viene
Va a doler más de lo que imagina. Margarita no pudo dormir esa noche. Se quedó sentada en una banca del pasillo de la delegación hasta que le dieron permiso de ver a Abril por última vez. La abrazó, pero no dijo nada, ni una palabra. Había algo que no terminaba de cerrar, y el silencio le gritaba más que cualquier confesión. La agente fiscal le pidió que no se fuera lejos, que probablemente la necesitarían de nuevo. Margarita volvió a casa pasadas las 3 de la mañana. Se quitó los zapatos, se sentó en el sillón y ahí se quedó, mirando la nada. El rostro de Abril llorando no se le salía de la cabeza, pero lo que más le dolía era la duda. ¿Y si no estaba diciendo toda la verdad? A las 9 de la mañana sonó su celular. Era la agente que la había atendido. Señora Margarita, necesitamos que venga. Encontramos algo en el celular de su nieta. ¿Qué encontraron? Mensajes. Con alguien más. Alguien que no mencionó ayer. Un número registrado como tío A. Necesitamos saber quién es. El corazón de Margarita se paralizó. Tío A. Solo había una persona en su familia a quien Abril podría haber guardado con ese nombre. Antonio, su hijo mayor, el padre de Abril. No podía ser, no quería creerlo. Pero si eso era cierto, si su propio hijo estaba metido en algo relacionado con esa desaparición, entonces Abril estaba encubriendo mucho más que una amiga. Margarita llegó a la delegación con la cara pálida, el alma destrozada. La agente la recibió en una sala con aire acondicionado que parecía más frío de lo normal. Le voy a leer algunos mensajes que Abril intercambió con este contacto. ¿Sí? Margarita asintió en silencio. La agente empezó a leer, con voz tensa. Ya se fue con él. Espero que no digas nada, porque tú sabes cómo se pone si alguien abre la boca. Yo no quería que llegara a esto. Me siento sucia. No digas eso. Lo estamos haciendo por la familia. Margarita tapó la boca con una mano. Las lágrimas comenzaron a salirle solas. ¿Están seguros de que esos mensajes son de Abril con Antonio? Sí, ya confirmamos que ese número es de él. Lo que no sabemos es qué papel tiene en todo esto. No, no puede ser. Él jamás. Él no haría daño a una niña. Es su hija la que está detenida. Justo por eso necesitamos su ayuda, señora. Queremos registrar la casa de Antonio. Pero si usted coopera con nosotros, podemos hacerlo más rápido. Si encontramos algo, Abril podría salir de esto, pero necesitamos pruebas. Margarita se sentía en una pesadilla. Todo dentro de ella se resistía a la idea. Pero había una niña desaparecida, y Abril, su nieta, estaba al borde del abismo. ¿Qué tengo que hacer?, preguntó con voz baja. Solo díganos si tiene llaves de la casa, o si puede entrar sin levantar sospechas. Lo demás lo hacemos nosotros. Margarita se quedó unos segundos en silencio. Cerró los ojos. Respiró profundo. Sí, tengo llaves. Todavía tengo copia desde que vivíamos juntos, antes de que él se casara. Pero necesito saber algo, oficial. Si todo esto es verdad, ¿qué pasa si descubro que mi propio hijo es culpable? La agente la miró con seriedad. Entonces, señora, va a tener que elegir entre ser madre o ser valiente. A las 6 de la tarde, Margarita estaba parada frente a la casa de su hijo Antonio. Tenía las llaves en la mano, las mismas que no usaba hacía años, desde que él se había casado con Lorena y se había independizado. Recordaba haber ayudado a pintar esa misma fachada blanca. Recordaba haber dormido ahí en Navidad, ver a Abril abrir sus regalos, escuchar risas, gritos de niños, y ahora estaba ahí como parte de una investigación policial. ¿Está lista?, preguntó la agente que venía con ella, de civil. No, respondió Margarita mirando la puerta. Pero igual vamos a hacerlo. Insertó la llave, giró despacio. No había nadie en casa. Antonio trabajaba hasta tarde y Lorena había salido con el hijo menor. Abril, claro, seguía en la delegación. Los agentes entraron sin hacer ruido. Tenían una orden de cateo lista, firmada, pero querían evitar armar escándalo. Margarita les mostró la casa, la sala, la cocina, el baño. Nada fuera de lo normal, hasta que subieron al cuarto de Antonio. Ahí fue donde todo cambió. ¿Ese es su cuarto?, preguntó uno de los agentes. Sí, él y su esposa duermen aquí. Empezaron a revisar cajones,
el armario, detrás del espejo. Nada. Pero al mover un mueble, encontraron algo que los dejó helados. Una caja de madera cerrada con candado. ¿Eso es suyo?, preguntaron. No, nunca la había visto. Uno de los policías forzó el candado con una herramienta. La tapa se abrió con un crujido. Dentro había varias cosas: un celular viejo, unas fotografías, una USB y una pequeña libreta negra. Cuando Margarita vio lo que estaba en esas fotos, la sangre se le fue al suelo. No, esto no puede ser. Las imágenes eran de Camila, la niña desaparecida. Estaba en un parque, sentada en una banca, y en otra, junto a un coche gris. En otra, dentro de una casa. Esa casa, y en todas las fotos, aparecía Antonio de fondo. «¡Él la conocía!», exclamó uno de los agentes. Margarita sintió que el cuerpo le fallaba. Se sentó en la cama, con las manos temblorosas. «No puede ser. Mi hijo no. Él no es así». Uno de los agentes conectó la USB en una laptop. Había más archivos, videos cortos, conversas por WhatsApp, mensajes con nombres falsos, indicaciones de lugares, fechas. Todo apuntaba a que Antonio estaba involucrado directamente en algo más que una desaparición. «¿Qué es esto?», murmuró Margarita, sin poder dejar de mirar la pantalla. La agente la miró con seriedad. «Señora, creemos que su hijo estaba reclutando menores a través de redes sociales y creemos que Camila no fue la primera». «¿Qué está diciendo?», gritó Margarita, de pie. «No, eso no es cierto. Él tiene hijos. Es padre. Justo por eso, porque sabe cómo manipular, porque nadie sospecharía de alguien como él». Margarita se llevó las manos al rostro. El dolor era indescriptible. Había llegado ahí para ayudar a Abril y acababa de descubrir que el verdadero peligro había estado dentro de su propia familia. «¿Y qué va a pasar ahora?», preguntó con la voz quebrada. «Vamos a emitir una orden de arresto». «¿Y Abril? Podría ser liberada si confirmamos que fue manipulada por su padre». «¿Y yo?», preguntó ella, con lágrimas cayendo. «¿Qué se supone que debo hacer ahora?». La agente la miró con compasión, pero sin suavizar la verdad. «Ahora, usted tiene que decidir si quiere seguir siendo una madre que protege o una abuela que salva». Eran casi las 9 de la noche cuando Antonio llegó a casa. Entró silbando, como si nada. Dejó las llaves en la mesa del recibidor, se quitó los zapatos y fue directo a la cocina a servirse un vaso de agua. Pero algo lo detuvo: el silencio, una vibra rara en el ambiente. Y entonces escuchó una voz detrás de él. «Tenemos que hablar». Se volteó lentamente. Era Margarita, su madre, sentada en la sala, con el rostro serio, los ojos rojos y una mirada que él nunca antes le había visto. «¿Mamá? ¿Qué haces aquí?». Ella no respondió de inmediato. Lo observó unos segundos. En su mano sostenía una pequeña caja, la caja de madera. «¿De dónde sacaste eso?», preguntó él, con la voz bajando un tono. «De tu cuarto», respondió ella, firme. Tenía las llaves. «Entré con la policía». Antonio se quedó quieto. No parpadeaba. Su mandíbula se tensó. «¿La policía? ¿Viniste con ellos a mi casa?». «Sí, porque tu hija está detenida, porque hay una niña desaparecida, porque encontramos cosas que te relacionan con todo esto». Antonio soltó una risa nerviosa, seca. «¿Tú también crees eso? ¿Que yo tendría algo que ver con una desaparición?». «¿Yo? No lo sé, Antonio. No sé en qué momento dejé de conocerte, pero lo que encontré en esa caja, lo que vi con mis propios ojos, me golpeó más fuerte que cualquier traición». «¿Qué crees que viste?», replicó él, dando un paso al frente. «¿Unas fotos? ¿Una USB? ¿Crees que eso prueba algo? Tú estabas con esa niña, Antonio, la misma que está desaparecida. Apareces en las fotos, hay mensajes tuyos. Tu hija está pagando por algo que no hizo». Antonio respiró profundo. Caminó hasta el sillón y se dejó caer. «No entiendes nada». «Entonces explícame», gritó Margarita, de pie. «Explícame por qué mi nieta está encerrada mientras tú estás aquí actuando como si nada». «¿Qué hiciste, Antonio? ¿Qué hiciste?». Antonio levantó la mirada. Por un instante parecía derrotado, y entonces lo dijo.
No la desaparecí, pero sé quién lo hizo. Margarita se congeló. ¿Qué? Camila. Se metió en algo que no debía. Empezó a hablar con tipos peligrosos. Yo traté de advertirle. Le dije que dejara de seguirles el juego, pero ella quería dinero fácil, seguidores, regalos. ¿Y tú qué tenías que ver con eso? Yo solo los conocía, los tipos. Me metí en ese mundo hace años para ganar un poco más. Trabajo, deudas, contactos raros. Me ofrecieron dinero por conseguirles modelos jóvenes. Yo nunca acepté, nunca. Pero Camila, ella ya estaba ahí. No era mi culpa. Margarita sentía náuseas. Todo giraba. ¿Y por qué tienes esas fotos? ¿Esos mensajes? ¿Por qué se los mandabas a tu hija? Porque Abril me descubrió, y la única forma de protegerme era convencerla de que se quedara callada. «La obligaste a callar», gritó Margarita. «Y ahora ella está pagando por tu porquería». Antonio se puso de pie, furioso. «¿Y qué querías que hiciera? ¿Perderlo todo? ¿Terminar en la cárcel? Yo también tengo hijos, una familia. También tienes una madre», gritó ella, sin contener más el llanto. «Y la pusiste en esta situación. Yo fui a la policía, Antonio. Yo abrí esa puerta. Y no me arrepiento». Antonio la miró como si no la reconociera. «¿Fuiste tú?» «Sí. Y si tengo que volver a hacerlo, lo haré. Porque si no lo hago yo, nadie va a salvar a Abril. Nadie va a salvar a esa niña desaparecida. Y si tú eres culpable, entonces no mereces que nadie te salve». Hubo un silencio largo, mortal. Antonio bajó la cabeza y no dijo nada más. Margarita agarró su bolso, se dirigió a la puerta y antes de salir se detuvo. «Ahora sí sé en quién creo, y no es en ti, es en mi nieta, y la voy a sacar de ahí, aunque eso signifique hundirte a ti». Y se fue. Margarita llegó a la fiscalía con el corazón acelerado. Traía en las manos la caja de madera, la USB, las fotos, las pruebas y algo más importante, la decisión de acabar con todo. Había enfrentado a su propio hijo. Había escuchado de su boca verdades que le destrozaron el alma. Y ahora haría lo que él nunca tuvo el valor de hacer, asumir las consecuencias. Al entrar, la agente que llevaba el caso la reconoció al instante. «¿Lo logró?», preguntó en voz baja. Margarita le entregó la caja sin decir una sola palabra. La agente revisó el contenido y asintió con la cabeza. Rápidamente, un oficial se llevó todo para procesarlo como evidencia. En menos de 10 minutos, estaban reunidos en una sala especial con el equipo completo. «Con esto podemos solicitar la orden de aprehensión formal contra Antonio Moreno», dijo la fiscal. «Esto cambia todo». «¿Y mi nieta?», preguntó Margarita, ansiosa. «¿Va a salir? Haremos todo lo posible. Pero primero tenemos que localizar a su hijo». «¿Cómo que localizar? Intentamos detenerlo hace media hora en su casa, pero ya no estaba. Su teléfono está apagado. Creemos que alguien lo avisó». Margarita sintió cómo se le bajaba la presión. «No puede ser. Lo que nos preocupa», dijo la agente, «es que ahora que sabe que usted lo denunció, tal vez intente silenciar a alguien, y esa persona podría ser Abril». Un oficial entró de golpe a la sala. «Fiscal, tenemos un problema». Un sujeto intentó entrar a la sala donde está Abril. Iba disfrazado de enfermero. Cuando el guardia lo enfrentó, huyó por la puerta de atrás. No logramos detenerlo, pero ya revisamos las cámaras. Margarita se paró de inmediato, como si la hubieran electrocutado. «Era él. Era Antonio. Estoy segura. Vamos a confirmar con los videos», dijo la fiscal, apretando la mandíbula. «Mientras tanto, Abril será trasladada a una zona más segura. Nadie entra sin autorización». «Quiero verla», dijo Margarita, decidida. «Por favor, déjenme hablar con ella». La agente dudó un segundo y luego asintió. Pocos minutos después, Margarita entró a una sala pequeña. Abril estaba ahí, sentada, con los ojos hinchados y las manos entrelazadas. Al verla, se paró de golpe. «Abue, ¿qué está pasando? ¿Por qué nadie me dice nada? ¿Y mi papá?». Margarita se acercó y le agarró las manos con fuerza. «Ya lo sé todo, Abril. Tu papá me lo dijo. Ya no tienes que cargar con esto tú sola. Yo estoy contigo.
Y no voy a dejar que te pase nada. ¿Te lo confesó? No todo, pero lo suficiente para saber que tú no eres la culpable. Abril soltó el llanto. Se le fue el aire y se echó a los brazos de su abuela. Me dijo que si hablaba, le iba a pasar algo a Nico, a mi hermanito. Por eso me quedé callada, por eso lo encubrí. Tenía miedo. Margarita la apretó fuerte. Ahora todo tenía sentido. No fue tu culpa, él te manipuló, igual que nos manipuló a todos, pero se acabó. ¿Me oyes? Ya no estás sola. Una agente entró en ese momento. Tenemos que moverlas. Ya se emitió la alerta roja para detener a Antonio, pero no sabemos hasta dónde puede llegar. ¿Qué quiere decir con eso?, preguntó Margarita. Queremos ponerlas bajo protección. A las dos. Si él está desesperado, puede hacer cualquier cosa. Margarita miró a Abril y luego a la fiscal. Antes de eso, quiero pedir algo. ¿Qué necesita? Quiero ver lo que había en esa USB. La agente la miró un segundo, sorprendida. ¿Está segura? Más que nunca. Las llevaron a una sala cerrada. Una computadora fue conectada y los archivos empezaron a abrirse. Había mensajes, nombres, conversaciones, fotos, pero al final, una carpeta llamó la atención. ¿Qué es eso?, preguntó Margarita, acercándose. La agente abrió el archivo y dentro había más nombres. No solo el de Camila, había al menos 5 adolescentes más. Pero lo más impactante fue ver el nombre de la carpeta final: Padrino N. Margarita se quedó helada. No. ¿Qué pasa, señora?, preguntó la fiscal. Ese nombre, ese apodo, así le decimos al compadre de Antonio. El padrino de Nico, el mejor amigo de mi hijo. La agente pausó todo. ¿Está diciendo que conoce a esa persona? Claro que sí. Siempre estuvo cerca de la familia. Él organizaba fiestas, viajes, reuniones. Dios mío, esto no es solo Antonio. La fiscal se paró de inmediato. Esto es una red. Y en ese instante, Margarita entendió que lo que había descubierto iba mucho más allá de su familia. Las habían trasladado a un sitio de resguardo bajo estricta vigilancia. No era un lugar lujoso, ni cómodo, pero estaba lejos del peligro inmediato. 2 agentes armados permanecían afuera día y noche. Margarita no podía dormir, ni comer, ni pensar con claridad. Todo lo que había construido durante décadas, su familia, sus recuerdos, su confianza, se estaba derrumbando, y aún faltaba lo peor. «Abue», dijo Abril desde el otro cuarto. «¿Puedo hablar contigo?» Margarita asintió sin fuerzas. Abril se sentó frente a ella, con las manos sobre las rodillas, mirando al piso. «No te conté todo». Margarita se tensó. «¿Qué más, Abril?» Cuando Camila desapareció, yo no solo sabía lo que pasaba, yo estuve ahí. Margarita sintió como si le hubieran arrancado el aire. «¿Qué estás diciendo?» «Yo fui a la casa del padrino, la de N. Camila me dijo que ahí se quedaría unos días. Me rogó que no dijera nada. Me pidió que la ayudara a escaparse de su mamá. Dijo que ya no aguantaba los golpes, los gritos, los insultos. ¿Y tú qué hiciste, Abril?» La acompañé. Solo iba a dejarla y regresar. Pero cuando llegamos, había más niñas, 2 más. Una de ellas lloraba. Estaban grabando TikToks, tomando fotos, pero había algo raro, raro de verdad. No era una casa, era como un estudio, con luces y cámaras por todos lados. Margarita sentía un nudo en el estómago. ¿Y tu papá? Mi papá llegó después. No sabía que yo estaba ahí. Se enojó. Me gritó. Me sacó a la fuerza. Me golpeó la muñeca. ¿Te golpeó? Abril mostró la cicatriz, ya casi invisible, en su brazo derecho. Dijo que si decía algo, iban a ir por Nico, que N tenía gente, que no sabíamos de lo que eran capaces. ¿Y por eso te quedaste callada? Sí, pero ya no quiero seguir callando. Lo que vi ahí no me deja dormir. Margarita la abrazó sin decir una palabra. Lágrimas caían de sus ojos, no de rabia, sino de impotencia. Todo ese tiempo, Abril estaba gritando por dentro. La fiscal llegó al día siguiente con noticias. Localizamos a N. Su nombre es Nicolás Aranda. Tiene antecedentes por fraude, pero nada grave. Nunca lo vinculamos con trata ni con explotación.
Hasta ahora. ¿Y qué harán?, preguntó Margarita. Hoy por la noche hacemos un operativo para entrar a esa casa. Abril nos dará la ubicación exacta. Ya cruzamos los datos de las otras menores en la USB. 2 siguen desaparecidas. Una fue encontrada el año pasado, pero sin poder hablar. Fue declarada con trauma severo. Margarita cerró los ojos. No podía más. ¿Y mi hijo? Antonio sigue prófugo, pero no va a ir muy lejos. Ya alertamos puertos, aeropuertos, terminales. Vamos a encontrarlo. Y cuando lo hagamos, Abril quedará libre. ¿Libre completamente? Con todo lo que ella ha contado, con las pruebas. Sí, no solo quedará libre, se convertirá en la pieza clave para tumbar toda esta red. Esa noche, antes de dormir, Margarita se sentó frente a su nieta. ¿Tienes miedo? Mucho. Yo también. Pero si tú tuviste el valor de hablar, entonces yo tengo que tener el valor de protegerte. Cueste lo que cueste. Abril asintió, emocionada. Gracias, abue. Si no fuera por ti, yo no estaría viva. Y Margarita lo supo, en ese momento. Su nieta no solo había sobrevivido a una red peligrosa, también había sobrevivido a su propia familia. La madrugada era fría y silenciosa. La calle donde se encontraba la casa de Nicolás Aranda, alias N, estaba acordonada desde las 2 de la mañana. Unidades especiales, fiscales, agentes federales y policías encubiertos rodeaban el perímetro. Margarita y Abril, desde el lugar donde estaban bajo resguardo, veían todo por una pantalla conectada al operativo. La tensión se podía cortar con un cuchillo. ¿Estás segura que es aquí?, preguntó la agente a Abril. Sí, ahí fue donde la dejé. Esa es la casa. ¿Y estás lista para lo que podamos encontrar? Abril bajó la mirada. Su voz tembló. Nunca voy a estar lista. Pero lo tienen que ver. A las 3 en punto, la fiscal dio la orden. ¡Entren! El grupo táctico irrumpió por la puerta principal con fuerza. Se escucharon gritos, órdenes, ruido de botas corriendo por los pisos. Durante varios segundos hubo silencio en la transmisión, y luego una voz desde el auricular dijo: «Objetivo asegurado. La casa está despejada, pero hay algo que tienen que ver». La cámara entró en vivo. Margarita y Abril vieron lo que mostraba el agente. Un cuarto cerrado, sin ventanas, con colchones tirados en el suelo, espejos, cámaras escondidas, ropa de niñas, juguetes, maquillaje, bolsas con dulces, pastillas. Margarita se llevó las manos al rostro. Abril no pudo mirar más. Ese lugar no era solo un estudio, era una trampa. Aquí no vivía nadie, dijo un agente. Esto era una casa usada solo para grabar contenido y posiblemente para mantenerlas aquí por días. La fiscal apareció en pantalla. Encontramos restos de cabellos de al menos 4 menores diferentes. También se recuperaron dispositivos electrónicos, discos duros y un celular roto que estaba escondido bajo una tabla del piso. Lo mandaremos al laboratorio. ¿Y el dueño? ¿N?, preguntó Margarita. Huyó, pero dejó muchas pistas. Y en uno de los papeles encontramos algo que no esperábamos. Mostraron una hoja, escrita a mano. Era una lista, con nombres, apodos, montos en dólares, y entre los nombres aparecía el de Antonio Moreno. Al lado, una nota. Tiene 2 más, pueden servir. Margarita se quedó sin palabras. ¿2 más?, susurró. ¿A qué se refiere con eso?, preguntó Abril, confundida. La fiscal tragó saliva. Creemos que no solo intentaban usar a Camila, creemos que Antonio planeaba entregar a otras menores, y hay una posibilidad de que Nico estuviera en esa lista. ¡No!, gritó Abril. ¡No! ¡Él es un niño! ¡Mi hermano no! Por eso tenemos que encontrar a Antonio, porque si sigue con N o con alguno de sus contactos, Nico está en peligro. En ese momento, un agente entró corriendo al centro de control. ¡Tenemos ubicación! Antonio Moreno acaba de cruzar la frontera hacia Guatemala. Pero no solo. Lo acompañan un menor de edad y un hombre que coincide con las fotos de Nicolás Aranda. Margarita se levantó de golpe. ¡Se llevó a Nico! ¡Dios mío! ¡Se lo llevó! La fiscal no dudó. Activen alerta internacional, Interpol, migración, todos. Vamos a traer a ese niño de vuelta. Margarita sintió que el mundo se le partía en 1000 pedazos.
Había denunciado a su hijo. Había salvado a su nieta, pero no pudo evitar que su nieto fuera tomado como moneda de cambio. La voz de Abril sonó débil, pero decidida. «¿Qué hacemos ahora, abue?». Margarita la miró con los ojos llenos de lágrimas, pero sin miedo. «Lo que hicimos desde el principio. Decir la verdad. Luchar por lo que es justo. Y no parar hasta traerlo de vuelta». La noticia de que Antonio había cruzado la frontera con su hijo menor desató una tormenta en las oficinas de la Fiscalía. Equipos de Interpol, Inteligencia Federal y agentes de Centroamérica se pusieron en contacto de inmediato. La orden de captura ya estaba emitida a nivel internacional y ahora la prioridad absoluta era rescatar a Nico con vida. Margarita apenas podía mantenerse en pie. Estaba en una sala de resguardo, con las manos apretadas y los ojos fijos en la televisión, donde pasaban noticias sobre una presunta red de trata con vínculos familiares. No daban nombres, pero ella sabía muy bien de quién hablaban. «¿Cómo pudo hacerme esto?», susurró. «¿Cómo pudo hacerles esto a sus propios hijos?». La fiscal entró a la sala. Su rostro era grave, pero tenía un leve brillo en los ojos. «Tenemos algo». Margarita se levantó de inmediato. «¿Dónde está Nico?». «Aún no lo tenemos, pero sabemos a dónde van». Interpol localizó un vehículo registrado a nombre de un conocido de Nicolás Aranda. Fue captado por cámaras en una carretera que conecta con un rancho abandonado en el interior de Guatemala. Creemos que es un punto de paso, y no están solos. ¿Quién más está ahí? Hay registros de al menos 3 hombres armados. Son miembros de una red que ha estado operando en silencio durante años. Y ahora, gracias a Abril y a usted, estamos por desmantelarla. ¿Y cuándo van por ellos? El operativo es esta noche. Pero antes de eso, usted necesita saber algo más. Margarita frunció el ceño. La fiscal sacó un folder y lo puso sobre la mesa. Lo encontramos en uno de los teléfonos que recuperamos. Es una conversación entre Antonio y Nicolás. La última, antes de escapar. Margarita lo abrió con manos temblorosas. La fiscal leyó en voz alta. «No quiero dejar cabos sueltos. Ella ya habló. Y si habla más, me hunde. ¿Y el niño? Lo uso. Si algo sale mal, también sirve para negociar». Margarita se cubrió la boca. Un gemido ahogado se escapó de su garganta. «¿Negociar con mi nieto?». La fiscal asintió, apretando los labios. Lo planeaban como moneda de intercambio, por dinero, por protección, por silencio. Lo veían como un objeto. Margarita se dejó caer en la silla, sin fuerzas. «Lo perdimos. Antonio ya no es mi hijo». Abril, que estaba detrás, la abrazó por los hombros. «Sí lo es, abue, pero ya no es el hombre que tú criaste. Él eligió esto». Margarita levantó la cabeza. Su rostro ya no era de dolor, era de furia contenida. «¿Y qué están esperando?». La fiscal entendió la señal. «Nos vamos ya. El operativo se ejecuta en menos de 2 horas. Y quiero que usted sepa que si todo sale bien, Nico volverá con usted. Y usted no solo habrá salvado a una nieta, habrá salvado a toda una generación». Horas después, en la oscuridad de la madrugada guatemalteca, un convoy silencioso de vehículos sin placas se acercaba al rancho marcado como objetivo. Dentro, Antonio estaba despierto, mirando su teléfono. Nico dormía sobre una colchoneta, con una manta y un peluche entre los brazos. «Lo siento, hijo», murmuró Antonio, en voz baja. «Pero tu papá ya no tiene salida». Y afuera, a unos metros, se preparaba el asalto final. 3 de la madrugada. Silencio absoluto. La oscuridad en el rancho era espesa, rota apenas por la tenue luz de una lámpara colgada en el porche. Dentro, Antonio caminaba en círculos, ansioso, sudando, revisaba su celular cada minuto. Nicolás Aranda no contestaba desde hacía horas. Estaba solo. Nico dormía en el rincón del cuarto, acurrucado en una colchoneta vieja, abrazando un peluche que su mamá le había dado semanas atrás. «Despiertas, hijo», susurró Antonio, agachándose junto a él. «Tenemos que movernos, ¿sí?». «¿Dónde está mami?», preguntó Nico, medio dormido. «Luego la verás, hijo. Ahorita solo confía en papá». Pero Antonio sabía que ya no había salida. Lo estaban cercando. Y no tenía idea de hasta dónde podían llegar las autoridades.
ni lo que estaba dispuesto a hacer para evitar caer. Afuera, más de 20 agentes rodeaban el rancho en absoluto silencio. Uno de ellos hizo una señal con la mano. Contaban hasta 3. 1, 2, 3. ¡Policía! ¡Manos arriba! Explosión controlada en la puerta trasera. Gritos. Gente corriendo. Antonio tomó a Nico en brazos, lo cubrió con una manta y se metió en un cuarto trasero con una pistola en la mano. Temblaba. No sabía si dispararía, pero la tenía lista. ¡No me obliguen!, gritó. «No voy a dejar que me encierren como a un animal. Antonio, baja el arma. Estás rodeado. Tienen idea de lo que me van a hacer si me atrapan. Suéltalo. Es tu hijo». Nico lloraba, con los ojitos llenos de miedo. «Papi, no quiero estar aquí. Quiero irme con la abue». Ese nombre lo quebró. Margarita, la única persona que nunca le falló, la única que había creído en él hasta el último momento. Antonio cerró los ojos, apretó la mandíbula y entonces soltó el arma. Se arrodilló lentamente, abrazó a Nico una última vez y lo dejó ir. Un agente entró corriendo, se llevó al niño en brazos. «Nico está seguro. Objetivo protegido». Antonio levantó las manos, pero no dijo nada, solo bajó la cabeza y por primera vez lloró. Horas después, en el aeropuerto militar de Tapachula, Margarita vio descender a los agentes. Entre ellos venía Nico, con una chamarra azul, los ojos hinchados y el peluche todavía entre los brazos. «¡Abue!», gritó al verla. Margarita corrió como si su vida dependiera de ello. Lo alzó, lo apretó contra su pecho, llorando con fuerza. «Ya estás conmigo, mi niño, ya estás conmigo». Abril los abrazó a los dos, los tres juntos. Una familia que había sido rota, pero que seguía de pie. Minutos más tarde, la fiscal se acercó. Antonio fue detenido. Va a enfrentar cargos por secuestro, trata, abuso, complicidad con red criminal internacional y mucho más. No saldrá jamás. Margarita asintió con los ojos cerrados. Le dolía, pero también le daba paz. ¿Y Nicolás Aranda? Lo atraparon intentando cruzar por Belice. Fue extraditado. Y va a cantar, va a soltar todos los nombres. Esto apenas comienza. Margarita miró a sus nietos. Nico jugaba con Abril, sin entender aún el tamaño del infierno del que acababan de salir. «¿Qué sigue ahora?», preguntó Abril. La abuela respiró hondo. «Curarnos. Pero antes, vamos a hablar, todos, y vamos a contar esta historia». 3 días después del rescate, la historia ya estaba en todos los noticieros. Red familiar de explotación infantil queda al descubierto. Hija denuncia a su propio padre y evita tragedia. Abuela rompe el silencio y ayuda a desmantelar red criminal en México y Centroamérica. Las imágenes del operativo, del arresto de Antonio y de la casa donde mantenían a las menores circulaban por todos lados. Y con ellas, las caras de Abril, de Margarita y del pequeño Nico. «No quiero salir», decía Abril, encerrada en su cuarto. «No quiero que me vean, no quiero que hablen de mí». Margarita entendía ese miedo, pero sabía que quedarse calladas era justo lo que esa red quería. «Mija, no hiciste nada malo. Lo malo fue guardar silencio por miedo, pero tú tuviste el valor de hablar. Y ahora hay niñas que están a salvo por eso. Pero en internet, la gente dice que yo me presté, que soy igual que mi papá». Margarita apretó los labios. Ya había leído esos comentarios, mensajes de odio, de juicio, de personas que nunca entendieron que a veces el verdadero abuso no se ve con golpes, sino con el miedo que te siembran por dentro. Esa misma tarde, un periodista famoso les pidió una entrevista exclusiva. Margarita no lo dudó. «Sí, vamos a hablar, pero con respeto y con la verdad». El programa se transmitió en vivo una noche de sábado. Millones de personas lo vieron. Margarita apareció junto a Abril, tomada de la mano. El periodista hizo la pregunta más dura de la noche. ¿Se siente culpable por haber criado a alguien que terminó haciendo tanto daño? Margarita guardó silencio unos segundos. Su mirada estaba firme. «Me siento culpable por haber confiado ciegamente, por haber creído que el amor es suficiente para evitar que alguien elija el mal».
Pero no me arrepiento de ser su madre. Me arrepiento de no haber visto lo que hacía cuando dejaba de ser hijo y se convertía en monstruo. El estudio quedó en silencio. ¿Qué mensaje quiere darles a otras abuelas, madres o familias que quizá hoy estén ignorando señales como usted lo hizo? Que no tengan miedo de preguntar, que no tengan miedo de enfrentarse a los suyos, porque a veces, para salvar a un nieto, tienes que perder un hijo. El impacto fue inmediato. Miles de mensajes de apoyo llegaron. Cartas, llamadas, testimonios de personas que por primera vez se atrevían a hablar de cosas que llevaban años ocultando. Pero no todo fue bueno. 3 días después de la entrevista, Margarita recibió una carta anónima en su buzón. No tenía remitente, solo una hoja con una frase escrita en mayúsculas. Se metieron con gente que no olvida. Margarita se quedó fría. No necesitaba más explicaciones. El caso no estaba cerrado, y lo que vino a destruir a su familia aún tenía raíces vivas. Margarita no podía dejar de mirar la hoja con la amenaza. Se metieron con gente que no olvida. La letra era clara, sin errores, sin titubeos. Estaba escrita con tinta negra en una hoja blanca, doblada con precisión, como si alguien se hubiera tomado el tiempo de enviar un mensaje personal. «Esto no es cualquiera», dijo la fiscal al revisar la carta. «Esto es alguien que tiene información, alguien que sabía dónde vivían, que conoce sus movimientos y que quiere que sientan miedo». «¿Creen que es Aranda?», preguntó Margarita. «Nicolás Aranda está bajo custodia máxima. No tiene contacto con nadie afuera, pero eso no significa que no tenga alguien más trabajando por él». La fiscal no lo dijo en voz alta, pero Margarita lo entendió. Alguien más cercano, alguien que sigue libre. Esa misma noche, después de cenar, Margarita revisaba unas cajas viejas que le habían traído de la casa de Antonio. Libretas, papeles, fotos, hasta que encontró algo que le heló la sangre. Una agenda rota, con el nombre de un policía anotado en la primera página. Un nombre que le sonaba familiar, demasiado familiar. Tomó su celular, buscó en sus contactos, y ahí estaba, Sargento Arturo M., un nombre que había visto antes, que había escuchado varias veces durante el proceso. Un oficial que, según le habían dicho, había trabajado de cerca con Antonio en temas legales. Pero ahora, con esa carta en mano y ese nombre escondido entre los papeles, todo tomaba otro sentido. ¿Y si no era su abogado?, susurró Margarita. ¿Y si era su protector? Al día siguiente, fue directo a la fiscalía, les entregó la agenda, la carta, todo. Horas después, la fiscal volvió con el rostro más serio que nunca. «Señora Margarita, tenía razón. ¿Qué encontraron? Ese nombre pertenece a un policía que fue asignado al caso de Antonio hace 6 meses, pero lo cambiaron de unidad por conducta sospechosa. Lo que no sabíamos es que siguió en contacto con él y con Aranda. ¿Está activo? Sí, y peor aún, trabaja ahora en la comisaría donde está detenido Aranda». Margarita sintió una mezcla de rabia, miedo y asco. «¿Me están diciendo que el mismo hombre que debía cuidarnos está filtrando información desde adentro? Y no solo eso, sabemos que él fue quien alertó a Antonio antes de su detención fallida. También estamos investigando si fue él quien plantó cámaras ocultas en la casa donde ustedes estaban bajo protección». «¿Qué? ¿Nos espiaron?». «Posiblemente. Por eso vamos a trasladarlas a un nuevo lugar, aún más seguro, y vamos a capturarlo. Pero le advierto algo, señora, esto ya no es una red, esto es una mafia, y cuando una madre rompe el silencio, se convierte en el blanco». Margarita apretó los dientes. «Ya no me importa ser el blanco, me importa que esto se termine». Esa noche, en su nuevo resguardo, recibió una llamada desconocida. No contestó. Minutos después, llegó un mensaje. «Deja de escarbar, vieja. La próxima no será una carta». Margarita miró a Abril y a Nico, dormidos en el sofá, y lo entendió. No se trataba de sobrevivir, se trataba de no rendirse. Margarita no durmió esa noche. El mensaje seguía ahí, en su celular. «Deja de escarbar, vieja. La próxima no será una carta». Lo había leído al menos 20 veces, pero no tenía miedo, tenía rabia. A las 7 de la mañana, tocó la puerta de la fiscalía. «Quiero hablar con la jefa, a solas, sin prensa,
sin policías, solo usted y yo. La fiscal aceptó, le hizo pasar. ¿Qué está pensando hacer, señora Margarita? Margarita se sentó con calma. Sacó una hoja escrita a mano. Esta es la dirección donde ese sargento corrupto se reúne con otros. Un bar en las afueras que decían ser de familia. Lo escuché 1000 veces de boca de Antonio. Ahora lo recuerdo todo. Y quiero ir. La fiscal frunció el ceño. ¿Ir? ¿Está bromeando? No. Quiero meterme ahí. Quiero que me vean. Quiero que piensen que ya no tengo miedo. Y que me sigan. Que digan algo. Que se confíen. ¿Está pidiéndome que la dejemos ser el anzuelo? No. Estoy diciéndole que ya soy el anzuelo. Me convirtieron en eso desde que levanté el teléfono y denuncié a mi propio hijo. Así que vamos a usarlo. La fiscal se quedó en silencio. Después de un largo minuto, habló. No puedo aprobarlo oficialmente, pero puedo enviar agentes encubiertos. Usted entra. Nosotros observamos. Si algo pasa, intervenimos. Eso es todo lo que necesito. Esa noche, Margarita se vistió como no lo hacía desde años atrás. Blusa blanca, pantalón recto y su cabello recogido. Tenía el rostro tranquilo, pero las manos le temblaban levemente. En su bolso llevaba un pequeño micrófono y un botón de pánico. Entró al bar. La música era baja. Hombres bebiendo. Nadie la reconoció al principio, hasta que lo vio. Sargento Arturo M., sentado en una mesa del fondo, riendo, con una cerveza en la mano. Y al lado, 2 hombres que no estaban en ningún registro policial. Margarita se acercó, como si no supiera nada. Arturo, el hombre giró. La sonrisa desapareció de su cara. Doña Margarita, solo vine a hablar, dijo ella. Sé que usted estuvo cerca de mi hijo, que lo protegió. Solo quiero entender por qué. El sargento se puso tenso. Los hombres a su lado intercambiaron miradas. Este no es lugar para eso. Entonces, ¿cuál es? ¿Un juzgado? ¿Una celda? Uno de los hombres se levantó. Arturo hizo un gesto para que se quedara. Mire, señora, usted no entiende cómo funciona esto. Aquí nadie protege a nadie gratis. Su hijo sabía jugar. Usted no. ¿Y por eso me mandaron esa amenaza? ¿Por eso me espiaron? El silencio fue suficiente. Los 3 sabían. Ella también. ¿Qué quiere?, dijo Arturo, bajando la voz. Quiero que esto termine. Quiero que entreguen los nombres. Quiero que dejen de esconderse detrás de placas y apodos. Arturo soltó una risa seca. Entonces está en el lugar equivocado. No, estoy en el lugar perfecto. Y en ese momento, apretó el botón en su bolso. Puertas traseras se abrieron. Agentes encubiertos entraron por todos lados. ¡Nadie se mueva! Arturo intentó correr. Uno de los hombres sacó un arma. Disparos, gritos, sillas volando. Margarita se cubrió detrás de una mesa. Un agente la protegió con su cuerpo. En menos de 3 minutos, todo estaba controlado. Arturo fue arrestado. Los otros 2 también. En sus celulares había mensajes de seguimiento, coordenadas, contactos, pruebas de que la red seguía activa. Y Margarita había sido la pieza clave para exponerla. Horas después, la fiscal se acercó a ella, aún en shock pero ilesa. ¿Por qué lo hizo? Margarita la miró con lágrimas en los ojos, pero con la voz firme. Porque ya no se trataba solo de mis nietos. Se trataba de todos los niños que nadie está viendo. Y si yo no hablaba, ellos nunca iban a ser escuchados. El juicio contra Antonio Moreno inició un lunes por la mañana, en una sala blindada del Tribunal Federal. Las medidas de seguridad eran extremas. Más de 20 medios acreditados, transmisión cerrada y una lista de delitos tan larga que se necesitaron 3 fiscales para cubrirla. Margarita asistió como testigo principal. Entró tomada de la mano de Abril con la cabeza en alto. Nico no estaba ahí, demasiado pequeño para entender, demasiado joven para cargar con esa herida. Cuando Antonio fue escoltado hasta su lugar, Margarita apenas lo reconoció. Estaba delgado, ojeroso, mirada perdida y, sin embargo, con la misma expresión arrogante de siempre. El juez leyó los cargos: trata de personas, corrupción de menores, coautoría en desaparición forzada, encubrimiento, lavado de dinero,
abuso psicológico, asociación delictuosa, una lista que parecía no tener fin. ¿Cómo se declara el acusado?, preguntó el juez. Antonio levantó la vista y por primera vez en meses habló. Culpable. Un murmullo recorrió la sala. Margarita se quedó paralizada. «¿Repite?», insistió el juez. «Dije que me declaro culpable de todo, menos de una cosa». La fiscal pidió permiso para interrogar. «¿De qué no se considera culpable, señor Moreno?». Antonio la miró fijo. «De haber empezado esto». Silencio absoluto. «¿Puede explicarse?». Antonio rió con amargura. «Yo solo fui parte de algo mucho más grande, algo que ya estaba aquí cuando ustedes ni siquiera imaginaban lo que pasaba en sus narices. Yo fui útil, fui obediente, fui un engrane más, pero yo no lo inventé». La fiscal se acercó. «¿Está diciendo que hay más personas involucradas? ¿Arriba de usted?». «Estoy diciendo que hay gente que no se sienta en este banquillo, porque se sientan en oficinas con aire acondicionado y placas en la puerta. Estoy diciendo que mientras ustedes me juzgan a mí, hay otros ganando dinero con nuevos Antonios. Estoy diciendo que esto nunca terminó». El juez pidió orden, pero el daño estaba hecho. Margarita sintió que el piso se le abría otra vez. No por lo que Antonio dijo, sino porque, en el fondo, sabía que tenía razón. El juicio continuó por horas. Se presentaron evidencias, testimonios, videos. Abril habló, firme, aunque con la voz quebrada. «Perdoné a mi papá», dijo, «pero eso no significa que olvide. Mi silencio casi me cuesta la vida, y no quiero que otras niñas paguen por quedarse calladas como yo lo hice». Aplausos en la sala, lágrimas, pero también miedo, porque Antonio, en su declaración final, miró directo a su madre. «Fuiste valiente, más de lo que pensé, pero te lo advierto, mamá, la gente para la que yo trabajaba no olvida». Esa noche, Margarita no pudo dormir, no por el juicio, no por las amenazas, sino por la última línea del expediente, entregada por la fiscal antes de irse. Se sospecha que la red aún opera en al menos 3 estados, bajo nuevos nombres y con nuevos rostros, incluyendo uno que trabajó en este mismo tribunal. Margarita entendió. El juicio no fue el final. Fue solo el comienzo de una guerra más grande. Pasaron 2 semanas desde el juicio. Antonio fue condenado a 50 años de prisión sin derecho a reducción de pena. Nicolás Aranda y los demás cómplices capturados recibieron sentencias similares. El país entero siguió el caso como si fuera una serie de televisión, pero para Margarita no era una historia, era su vida. Abril comenzó terapia. Volvió poco a poco a clases virtuales. Aún no salía a la calle sola. Nico, con sus dibujos y su inocencia intacta, no entendía todo, pero ya no se despertaba llorando en la madrugada. Margarita pasaba sus días en silencio. No había vuelto a hablar públicamente. No había concedido más entrevistas. Se había alejado de todos, hasta que llegó esa llamada. Era de un número oculto. «Bueno», dijo desconfiada. Del otro lado, una voz femenina, joven, temblorosa. «¿Usted es la señora Margarita Moreno?». «Sí. ¿Quién habla?». «No me conoce, pero yo la vi en la televisión. Vi lo que hizo con su nieta, cómo la defendió, y necesito su ayuda, porque lo que le pasó a ella me está pasando a mí». Margarita se quedó en silencio. La voz siguió. «Tengo miedo de hablar. No me creen. Nadie me cree. Me dicen que estoy inventando, que estoy loca, que mejor me calle. Pero cuando vi su cara, su fuerza, supe que tal vez usted sí me escuche». Margarita sintió un nudo en el pecho. Cerró los ojos y después de unos segundos respondió con voz firme. «Dime tu nombre, hija. Estoy aquí y te voy a escuchar». Colgó, respiró profundo y miró por la ventana. La guerra no había terminado, solo había cambiado de frente. Margarita entendió en ese momento que su historia, la de Abril y Nico, no fue una excepción, fue un espejo, y que su papel ya no era solo ser madre o abuela, era ser voz, escudo y memoria, porque si el mal se esconde en el silencio, ella se iba a convertir en el ruido. Si esta historia te llegó al corazón, no te vayas sin dejar tu like.
Eso nos ayuda muchísimo para seguir compartiendo casos que merecen ser escuchados. Suscríbete al canal y activa la campanita, porque lo que viene no te lo puedes perder. Y cuéntame en los comentarios. ¿Alguna vez sospechaste algo en tu propia familia, pero no supiste qué hacer? Estoy leyendo cada palabra que escriben. Nos vemos en el próximo video. Cuídense y abran los ojos.